Dios les bendiga, amados hermanos de la congregación Monte Moria. Me alegra mucho saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que su paz y su misericordia abunden en sus vidas y en sus familias en este tiempo de cuarentena. Quiero aprovechar también la oportunidad para que podamos estudiar juntos la palabra de nuestro Dios, el tema de la femenil. Nuestras hermanas lunes con lunes se reúnen para estudiar la palabra de Dios. Y estos temas son muy oportunos para la familia, son muy oportunos para nosotros como creyentes en nuestra dimensión familiar. Por eso considero oportuno que podamos revisar el tema de este mes que trata sobre la oración. El tema precisamente de este mes es orar, es hablar con Dios. Y nosotros sabemos bíblicamente y doctrinalmente que la oración trata de este acto de estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en oración antes de estudiar su palabra. Glorioso Padre Celestial, nos encomendamos en esta hora a tu gracia, a tu misericordia, y te rogamos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, para que tu palabra, Señor, sea oportuna a nuestras vidas, sea ese mensaje que tú mandas a nosotros para que podamos fortalecernos en ti y sigamos en esa comunión contigo, oh Dios, a través de este medio de gracia que nos has dado, que es la oración. Dirígenos para tu honra y para tu gloria, e instrúyenos, oh Dios, en tu verdad. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. El tema de este día, tratándose de la oración, es orando con el Espíritu. Orando con el Espíritu. Y el versículo clave nosotros lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Dice así: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros revisamos otra traducción, como la que nos proporciona el anuario, la traducción lenguaje actual, de una manera más sencilla, nos dice así: ¿qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. De manera que estos actos de adoración a Dios, orar y cantar, tienen que ver con un acto intelectual, un acto mental, consciente, pero a su vez que tiene que ser guiado e instruido por el Espíritu de Dios. De manera que lo que hagamos al orar o al cantar sea para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora bien, a través de la oración nosotros podemos examinar nuestra vida espiritual. Ser cristianos tiene que ver con una vida agradable delante de Dios que se refleja a través de actos espirituales, de una comunión con Dios continua e íntima con Él. Y en ese sentido entonces la oración ocupa un lugar central en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional. Debemos nosotros anhelar, orar y buscar el rostro de Dios. En ese sentido entonces, un pastor dice lo siguiente: la oración es el corazón de la espiritualidad y por lo tanto tiene cierta prioridad sobre otras áreas de la vida espiritual. Es decir, la oración es importantísima para la vida. Es el corazón de nuestra relación con Dios. Tenemos que orar. Juan Bunyan, por ejemplo, el escritor de la novela El progreso del peregrino, o esta obra que tal vez hayamos visto en una película, él decía: el que es cristiano ora, pero el que no es cristiano no ora. Y esto básicamente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si tú eres cristiano, debes orar, porque tienes un Padre que busca estar en comunión con su Hijo, contigo. Por eso tú debes orar a tu Padre. Pero los que no son creyentes, los que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, no oran,
porque no tienen esa necesidad de orar y de estar en comunión con Dios. La oración tiene que ver con este acto de buscar a Dios, de estar en comunión con Él en su presencia, y habla de nuestra espiritualidad. Nosotros lo encontramos así en la Escritura. Los profetas fueron hombres de oración. Por ejemplo, puedes recordar al profeta Elías, que fue un hombre de oración. ¿Ya lo recordaste? Un hombre que oró a Dios para que no lloviera, y su gracia y su misericordia respondieron esta oración, haciendo que la voz de este profeta se cumpliera cabalmente. Y otros profetas que encontramos en la Escritura que también oraron a Dios y se caracterizaron precisamente por orar continuamente a Él. Nuestro Señor Jesucristo también fue un hombre de oración y terrenalmente estuvo fortalecido por orar a Dios día tras día. Los reformadores también de la iglesia cristiana en el siglo XVI se caracterizaron por orar a Dios, oraron continuamente a Dios. Y por eso es que nosotros podemos sorprendernos de cómo Dios los usó en su obra para reformar a la iglesia, a fin de que la iglesia volviera a la forma, volviera a la estructura que Dios a través de su palabra ha marcado para la iglesia. Y quiero por esta razón para ustedes leerles una oración pequeña que aparece en el libro del libro de oro de la vida cristiana, de la verdadera vida cristiana, escrito por Juan Calvino. Y miren cómo oraban estos hombres al Señor. Dios y Padre Todopoderoso, en esta vida hemos tenido muchas luchas. Danos la fuerza de tu Santo Espíritu, para que vayamos en medio del fuego y de las muchas aguas con valor, y así someternos a tus reglas, para ir al encuentro de la muerte sin temor, con tal confianza de tu asistencia. Concédenos también que podamos llevar todo el odio y la enemistad de la humanidad hasta que hayamos ganado la última victoria y podamos llegar al bendito descanso que tu único Hijo ha adquirido para nosotros por medio de su sangre. Amén. ¿Te das cuenta cuánta riqueza hay en esta oración? ¿Cuál era la espiritualidad que caracterizaba a esos hombres de Dios? Por esta razón hicieron grandes cosas en su debido momento. Nosotros tenemos que caracterizarnos por orar a Dios. Tenemos que buscar su rostro verdaderamente. Esto hablará de nuestra dependencia de Él, de nuestra búsqueda constante, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Tim Keller, el pastor Tim Keller dice acerca de la oración: la oración es una conversación y es un encuentro con Dios. Miren la belleza de esto. Es una conversación con Dios. ¿Puedes imaginar eso? Conversar con Dios, el Creador, el dueño del mundo, el que creó tu vida de manera especial y te sostiene hasta ahora. A través de la oración hablamos con Él, hablamos con nuestro Padre. Es un encuentro con Él. Pero también a través de la oración nosotros entramos en una intimidad con Él, la intimidad de encontrar su gracia y la lucha de pedir su ayuda. Porque a veces nos cuesta pedir la ayuda de Dios. A veces nos cuesta ir a Él para pedir su oportuno socorro en nuestras luchas, en nuestras debilidades, creyendo que somos fuertes. Pero nuestra fuerza no es suficiente. Necesitamos de su amor, necesitamos de su gracia, necesitamos de su fortaleza en nuestros momentos de debilidad. Y qué bueno es saber que Dios está allí de manera oportuna para sostenernos, para socorrernos, para ampararnos, por su amor, por amor de su nombre, porque Él es bueno en gran manera. Qué maravilloso es entonces contar con ese amor de Dios para tu vida, que en los momentos de debilidad familiar o de debilidad personal, Dios está allí y de manera oportuna quiere responder también a tus súplicas. Búscale. Ahora, tenemos que orar con el Espíritu, pero vamos a responder dos preguntas que son fundamentales en este tema. La primera pregunta es: ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Qué significa orar en el Espíritu? Y la segunda pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué es necesario orar en el Espíritu?
por qué es necesario orar con la guía del Espíritu Santo. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Y en este sentido, el apóstol Pablo nos explica que tiene que ver con allegarse a Dios de una forma sincera, de una forma consciente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual es obra del Espíritu Santo. Nosotros no podríamos acercarnos a Dios si no fuera por la obra de mediación de Jesucristo en favor de nosotros. Pero esa obra de mediación se perfecciona a través de la obra que el Espíritu Santo también hace en nosotros, instruyéndonos, transformando nuestro pensamiento, cambiando nuestras emociones de manera que sean acorde a la voluntad de Dios. De otra forma, nosotros pediríamos, oraríamos cualquier cosa, pero las oraciones que Dios quiere escuchar de sus hijos, de nosotros, no son aquellas que expresan cualquier cosa, sino aquellas que expresan cosas que sean conforme a su voluntad, que expresen lo que Dios anhela oír de ti y de mí. Entonces necesitamos nosotros aprender a orar con el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del ser humano, podemos acercarnos a la voluntad de Dios. Por otro lado, si el hombre no es gobernado por el Espíritu Santo, la mente será pobre, espiritualmente y estéril, gobernada por el pecado. Por esto necesitamos del Espíritu, porque de otra forma nosotros pediríamos lo que nosotros queremos. Pero, contrariamente a esto, si somos guiados con el Espíritu Santo, podemos nosotros pedir conforme a la voluntad de Dios. En ese sentido, entonces, orar así en el espíritu y mente se hace de una forma efectiva, solo por la guía del Espíritu. Al concentrarnos siendo guiados por el Espíritu Santo, podremos reconocer ante Dios nuestras faltas, podremos alabar a Dios y nos permitirá dar gracias al Creador por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él hace de manera oportuna en nuestras vidas. Cuán maravilloso es que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, podamos nosotros orar con confianza, con fe, entendiendo que todo cuanto pasa en nuestra vida, que todo cuanto pasa en este mundo es por la voluntad soberana de Dios, y que en todas esas cosas Dios sigue teniendo el control, Dios sigue reinando, y nada ocurre sin su voluntad. Necesitamos nosotros comprender esto, comprenderlo. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro corazón encuentra paz, nuestro corazón encuentra confianza, esperanza en medio del conflicto. Pero todo esto enriquecedor nosotros lo obtenemos cuando oramos guiados por el Espíritu Santo. Esta es la primera pregunta que hemos respondido. Orar en el Espíritu significa orar entonces con la guía, con la instrucción del Espíritu de Dios, llevando nuestra mente, nuestras emociones cautivas a la cruz de Cristo, de manera que no pidamos lo que nosotros querramos, ni cualquier otra cosa, sino aquello que sea agradable delante de Dios, aquello que realmente edifica tu vida, aquello que realmente fortalece tu fe. En segundo lugar, nosotros tenemos que orar guiados por el Espíritu Santo, porque esto es necesario. Es necesario orar con la guía del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué es necesario orar con la guía del Espíritu Santo? Porque de otra manera nosotros no sabríamos pedir como conviene. Eso dice la Escritura. Nosotros en nuestra debilidad humana, nosotros en nuestra naturaleza humana contaminada por el pecado, seducida muchas veces por el pecado y en nuestra debilidad y flaquezas, necesitamos ser transformados, ser guiados, ser cambiados por la palabra de Dios, para que no pidamos nosotros conforme a nuestra voluntad. Nuestro ser tiene que ser transformado. Nuestro ser es débil y muchas veces nuestra capacidad humana limitada
Nuestras emociones también limitadas nos seducen a pedir aquellas cosas que no convienen realmente para nosotros. Por ejemplo, en esta situación de pandemia que estamos nosotros atravesando, ¿cuántos no quisieran que esto terminara pronto ya? Que esto tomara un rumbo distinto, que esto, por la misericordia de Dios, pasara y por fin volviéramos nosotros a nuestra vida normal, a nuestra vida ordinaria. Y sin embargo, en todo eso, de repente nos cuesta reconocer que es la voluntad de Dios y que todo esto cumple un propósito, que todo esto Dios lo encamina para bien de su pueblo, para el cumplimiento de sus propósitos conforme a su voluntad, porque Él así lo quiere de manera soberana. Y nos cuesta de repente comprender esto. A veces ante esta situación queremos pensar que el amor de Dios es suficiente y el amor de Dios debería impedir que estas cosas pasen. Pero la Biblia nos habla más bien de que el amor de Dios permanece fiel en medio de estas situaciones que pasan, en medio de estas circunstancias adversas que vienen a nuestra vida y que nos toca enfrentar. En estas circunstancias nosotros podemos comprender, asimilar que el amor de Dios, que la fidelidad de Dios es verdadera, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida Él está allí, presente, Él está allí actuando en nuestra vida. Pero necesitamos nosotros transformar nuestro pensamiento para que podamos asimilar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. En ese sentido, entonces, es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. De manera que, aparte de santificarnos, el Espíritu Santo transforma nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestras emociones, para que nosotros deseemos sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Miren cuán importante es esto, que deseemos la voluntad de Dios. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque de manera natural quizá nosotros podríamos desear cosas que no construyen nuestra vida espiritual, que no nos fortalecen, que no nos ayudan y que al contrario dañan y afectan nuestra relación con Dios. Porque el corazón del hombre, nuestro corazón, es engañoso. Nuestro corazón se desvía muchas veces tras cosas vanas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice que vano y engañoso es el corazón del hombre. Y pregunta el profeta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre y lo que anhela? ¿Quién puede conocer tu corazón? Tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, no puede conocer tu corazón, pero hay alguien que sí puede conocer tu corazón y que lo escudriña de una manera profunda. Jeremías 17:10 nos explica luego que es Dios quien conoce el corazón. Por esa razón entonces necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, para que con su instrucción, con la obra de santificación que Él hace en nuestras vidas, seamos transformados y entonces podamos pedirle a Él lo que realmente conviene. Por eso Romanos 8:27 nuevamente aclara el apóstol Pablo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El que escudriña los corazones es Dios. Él pesa nuestros corazones y sabe lo que hay allí. Entonces, Él, Dios, el Dios Trino, tiene una íntima relación en su ser y en sus personas. De manera que el Padre está en una íntima relación con el Hijo y a su vez con el Espíritu Santo. En ellos hay una íntima relación. De manera que, ¿quién puede conocer lo que realmente tú necesitas y lo que yo necesito sino Dios? Por eso es que su Espíritu Santo hace esa obra en nosotros
llevando nuestras súplicas, perfeccionando nuestra oración delante del Padre, para que aquello que nosotros pedimos realmente sea aquello que Dios quiere darnos, aquello que Dios va a concedernos. Como Juan Calvino en alguna ocasión explicó acerca de nuestra oración. Juan Calvino decía que nosotros al orar a Dios somos como los niños, los bebés, que tan solo susurran a su madre con gestos para alcanzar algún beneficio, pero que no necesariamente hablan el lenguaje de su mamá. Los bebés lloran, los bebés se mueven, hacen muchas cosas con tal de atraer la atención de su mamá, y su mamá interpreta el mensaje que ellos están queriendo comunicar, sea que necesiten alimento, bebida, que están haciendo sus necesidades, ella lo interpreta y entonces responde a esa necesidad que están intercediendo. Nosotros cuando oramos a veces no hablamos el lenguaje de Dios, a veces no tenemos un lenguaje netamente espiritual, pero el Señor a través de su Espíritu Santo perfecciona nuestra oración para que lo imperfecto sea perfeccionado y nuestra oración sea escuchada y respondida conforme a su voluntad para nuestra edificación. Miren cuán maravilloso es Dios, que dándonos este medio de gracia también nos da a su Espíritu Santo para que sea totalmente eficaz. Y cuando tú ores, cuando yo ore a Él, pueda tener la seguridad de que mi oración es escuchada. Porque no necesariamente es llevada al trono de Dios tal como la estoy elevando en ese momento, sino que es perfeccionada por el Espíritu Santo, para que entonces yo, tú, el pueblo de Dios, la familia cristiana pueda recibir de Dios los beneficios de manera garantizada por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces la obra de Jesucristo de interceder en el cielo por nosotros está íntimamente relacionada con la obra de intercesión y mediación que también hace su Espíritu Santo con nosotros en la tierra. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es Dios? Por eso es que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso lo que quiere decir es que la está perfeccionando. Él la está perfeccionando día a día a través de las diversas circunstancias que vivimos, pero a través de esa obra especial que Él continuamente hace en nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de su palabra. Así que no dejes de orar. Sigue orando al Señor, porque la oración habla de tu espiritualidad, habla de tu relación con Dios, habla de tu crecimiento espiritual. Tú debes orar siempre, debes orar como dice la palabra sin cesar, elevar súplicas, elevar rogativas delante de nuestro Padre Celestial, y en su debido momento recibirás esa respuesta oportuna que anhela tu corazón. Pero tienes que orar. No puedes vivir una vida cristiana sin oración. Nuestra vida espiritual tiene que ir íntimamente relacionada con la oración a Dios. Ahora, para repasar, a manera de repaso, ustedes pueden pensar, pueden responder algunas preguntas como estas. ¿Sabes orar con el Espíritu? ¿Sabes orar con el Espíritu? La segunda pregunta es, ¿pides como conviene? ¿Pides como conviene? Y la tercera pregunta sobre la cual hay que reflexionar también es, ¿dejas que el Espíritu Santo sea tu ayuda al momento de orar? ¿Dejas que el Espíritu Santo sea tu ayuda al momento de orar? Estas oraciones nos ayudan a refrescar nuevamente lo que hemos aprendido, pero a su vez nos permiten examinar el contenido de nuestra oración. Necesitamos orar con la guía y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ese es un beneficio que Dios nos ha dado al salvarnos. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado también a su Espíritu, para garantizar con ello que
nuestra comunión con Él sea eficaz, esté garantizada. Así que, hermano y amigo, familia de la congregación Monte Moria, les animo a seguir en oración a Dios, porque la oración es muestra de nuestra espiritualidad, de nuestra relación con Él. Nuestra fe tiene que expresarse de esta forma, a través de la oración. Entonces, que tus oraciones, que mis oraciones, que la oración del pueblo de Dios sea una oración guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y que el Señor te fortalezca y su gracia supla tus necesidades en todo tiempo, en todo momento, y puedas comprender su fidelidad y su amor tan grande en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Que el Señor te bendiga, amado hermano.